Ustedes que han venido acá a la parroquia La Ascensión del Señor en ese 32º domingo del tiempo ordinario, hemos leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 del 1 al 13, que se conoce como las vírgenes necias y las vírgenes sensatas. Y de todos los elementos que podemos reflexionar del Evangelio de Mateo en el capítulo 25 del 1 al 13, yo solo quisiera enfatizar lo siguiente: ¿la lámpara tiene sentido en sí mismo? ¿Usted con la lámpara sola puede iluminar? ¿La lámpara en sí misma ya le da sentido a lo que significa la lámpara, o es el aceite el que le significa la lámpara? El aceite solo no sirve tampoco, necesita el recipiente, la lámpara, pero la lámpara solo cumple su función cuando tiene aceite. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque la mayoría de nosotros nos han dado la lámpara. Ustedes y yo tenemos lámpara. Venimos a misa, nos confiesan, algunos se casan, se bautizan, hacen la primera comunión, esos son lámparas, es decir, son elementos externos que podemos mostrar. La mayoría de nosotros tenemos elementos externos que podemos mostrar. A nivel religioso tenemos una lámpara, pero la mayoría no le echa aceite. La mayoría no le echa aceite. La mayoría de los católicos, por ejemplo, no sabemos explicar cada uno de los sacramentos. Le hago una pregunta: ¿en cuántas partes se divide la Eucaristía? ¿Cómo se llama cada uno de los ornamentos del sacerdote? ¿Para qué el ambón? ¿Para qué el altar? ¿Para qué la sede? Cuando celebramos la Eucaristía, ¿cuál es el lugar prioritario? Y cuando se termina la Eucaristía, ¿cuál es el lugar prioritario? Un montón de cosas que nosotros tendríamos que saber, para que cuando uno venga a misa tenga aceite, no solo la lámpara, sino el aceite. El bautismo, ¿cuáles son los 3 efectos del bautismo? ¿Qué significan los 2 aceites que nos depositan en la cabeza y en la frente? ¿Qué sentido tiene papá, mamá y padrinos en el bautismo? ¿Por qué es importante bautizar a un niño y por qué no? Esas cosas tan sencillas. El matrimonio, ¿en dónde se concreta el matrimonio? ¿Quiénes son los reales ministros del matrimonio? ¿Por qué el matrimonio es un sacramento? ¿Desde cuándo el matrimonio se ha convertido en un sacramento? El sacramento de la penitencia, ¿por qué es significativa la confesión en medio de nuestras convicciones religiosas? ¿Con cuáles palabras el sacerdote te perdona los pecados? ¿En cuántas partes se divide la Eucaristía? ¿En cuántas partes se divide el pecado? Y así podemos analizar cada uno de los sacramentos. Podemos preguntarnos una cosa: ¿por qué los sacramentos son 7 y no son más? ¿Ve? Y ustedes preguntarán: ¿pero por qué yo tengo que saber todo eso? Porque ese es el aceite para la lámpara, ese es el aceite que le significa la lámpara, ese es el aceite que hace que la lámpara tenga sentido. Por eso hay muchas personas que dejan de venir a misa, por eso hay muchas personas que no bautizan a sus niños, por eso hay muchas personas que no ven importante que el niño haga la primera comunión y la confirmación, sino que los llevan a que los preparen ahí de media petaca, y si el niño no responde, pues ligeramente lo sacan, descuidando la esencialidad de los valores de los niños. La gente cree que la primera comunión y la confirmación es un añadido, y se les olvida que en últimas son ustedes, padres de familia, que recuperan esos valores que han sembrado en esos muchachos.
Luego no es un accesorio, es fundamental en la educación de una persona los valores, y nosotros practicamos unos valores que se llaman valores judeocristianos. Yo tengo que tener significación para eso, yo tengo que tener una razón para cada una de esas realidades. ¿Y qué determina eso? El aceite, la manera de cómo yo me preparo y entiendo los sacramentos. Cuando yo logro entender eso, a mí no me aburre la Eucaristía, porque yo entendería la Eucaristía. Cuando yo logro entender qué significa el bautismo, yo no dejo que un niño crezca como un animalito para después bautizarlo a la carrera. Yo recuerdo que una vez una señora me trajo un niño de 14 años que quería que lo bautizara, y yo le dije: señora, ya tiene que prepararse. Pero ¿cómo así? Si a Jesús lo bautizaron de 33 años. Claro, pero es que Jesús no era cristiano, ese es el problema. El primer elemento es que Jesús no es cristiano, y el segundo elemento, si usted esperó 14 años, ¿por qué no espera un año más? Prepárelo. ¿Por qué tanta carrera para bautizar al muchacho? ¿Por qué no lo bautizó cuando apenas estaba chiquito? Porque ahora tiene el acelere. Porque no entiende el bautismo. No entiende el bautismo y cree que eso es ahí simplemente por una partida para poderlo meter a un colegio. Eso no es el sentido de eso. De todo lo que ustedes y yo tenemos que hacer, porque nos hemos acostumbrado a tener la lámpara. Estas doncellas se acostumbraron a tener la lámpara y no se percataron que el sentido de la lámpara lo da el aceite. Como ustedes y yo nos acostumbramos a estas cosas religiosas, como ustedes y yo nos acostumbramos a ir a misa, como ustedes y yo nos acostumbramos a tener un sacerdote al lado, ustedes y yo nos acostumbramos a una serie de realidades sacramentales y no le llenamos de aceite, o sea, no tiene significación. Pregúntese usted, hágase un examen de conciencia. ¿Usted hace cuánto que es cristiano? Yo le diría que usted es cristiano antes de nacer. ¿Por qué usted es cristiano antes de nacer? Porque su mamá ya era cristiana católica y seguramente sus abuelos también. Es decir, usted antes de nacer ya era católico. Dios te eligió antes de que nacieras para que fueras católico. Es decir, que desde pequeños somos católicos. Pero yo le pregunto algo: ¿usted y yo seríamos capaces de dar razón de nuestra fe? ¿Seríamos capaces de decirle a las otras personas por qué creemos? ¿Seríamos capaces de decirle a las otras personas cuando la otra gente no viene a misa, que porque no le gusta X o Y cosa, usted es capaz de decirle por qué es fundamental la asistencia de la Eucaristía? Cuando usted de pronto, un hermano, un vecino no bautiza a sus hijos y usted puede tranquilamente ir a decirle algunas razones por las cuales es importante que ese muchacho se bautice, somos capaces. Cada uno tiene que responder. Es decir, que la mayoría no tenemos aceite. Tenemos lámpara, pero no aceite. Porque nos hemos acostumbrado a estas cosas. Y la mayoría de la gente que dice: es que como a mí me enseñaron desde chiquito, es que como a mí me acostumbraron desde pequeño. Eso lo puede decir un niño de 7 añitos. ¿Usted por qué va a misa? Porque mi mamá me lleva. Pero una persona tan adulta como ustedes y como yo, sí tenemos que saber por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos acá? Y porque a veces se nos presentan otras alternativas y nosotros tenemos prioridad en los sacramentos, tenemos que saber. Continuemos pues nuestra celebración eucarística y yo quiero que usted tome conciencia de eso. Sí tenemos la lámpara, tenemos signos externos cristianamente hablando, pero no están significados, es decir, no tenemos aceite. Y por eso la celebración de los sacramentos, por eso el agua bendita, el rosario, el escapulario, por eso cada una de estas manifestaciones externas que tenemos nosotros los católicos, muchas veces la gente no le encuentra sentido o son ineficientes e ineficaces porque las personas que los practican no tienen el aceite, la significación de cada uno de ellos. ¿Qué hacer, amigo?
estudiar, estudiar y estudiar para poder significar los grandes regalos que Dios nos ha dado como aquel pueblo que Dios escogió para sustituir a su primer pueblo llamado Israel. Somos la Iglesia Católica y hemos sustituido al pueblo de Israel, por lo tanto tenemos el deber de significar nuestra fe a través de los sacramentos y sacramentales que Dios nos ha dado en cada una de estas manifestaciones externas que proceden de las palabras y acciones de Jesús, y de estas administraciones que la Iglesia hace con los sacramentales, de la gracia que se le ha dado en administración. No se le olvide pues, preparémonos en cada uno de los sacramentos e investiguemos qué significará cada una de nuestras expresiones religiosas, porque la lámpara en sí misma no sirve, necesita el aceite. El Señor esté con vosotros.